Buenas noches. De nuevo retomamos el programa de Tu opinión también cuenta. Hoy están con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas noches, José Luis. Hola, ¿qué? Buenas noches. Y Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Paco Gutiérrez no puede estar porque está de gestión en Málaga. Así que vamos a comenzar el programa de los lunes. Y primero hacer un análisis de la última Semana Santa, cómo ha transcurrido en algo tan importante, por qué no decirlo, ¿no? Como es levantar un poquito no solo el ánimo, sino también la economía, aparte de los actos sociales, culturales, religiosos y demás. Afortunadamente la lluvia ha respetado la Semana Santa y por ende ha habido toda persona que han venido, que han sido bastantes, se han podido mover sin ningún tipo de problema. Paco, ¿por qué no haces tú un análisis de la semana? Bueno, pues la Semana Santa, desde luego, en Marbella ha sido muy buena, de afluencia de público, no solamente por la climatología, que también este año efectivamente ha respetado, excepto el domingo, que sí cayó un buen chaparrón, pero sí que todos los demás días han salido todas las procesiones a la calle y ha sido una Semana Santa como hace ya algún tiempo que no estábamos de tranquilo con la climatología. Pero en cuanto al tema turístico, que es un dato importante, sobre todo para Marbella, pero no solo en Marbella han sido los datos buenos, sino en el resto de España también. Ha habido unos altos índices de ocupación en los hoteles. En Marbella la mayoría de los hoteles han estado prácticamente al 100%. Además, desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección, o sea, durante 8 o 9 días, cosa que Semana Santa de años anteriores, lunes, martes y miércoles eran días un poquito más flojos y no se llegaba a esos porcentajes de ocupación. La verdad es que este año ha sido, en el tema de los hoteles, ha sido muy bueno en Marbella y, repito, en otras muchas ciudades de España. Y después en el tema del gasto también, los negocios de hostelería, es verdad que la hostelería es el sector que mejor ha estado aguantando todos estos años de crisis, ha sido bastante bueno, pero es que yo he hablado con comerciantes del casco antiguo y además, bueno, lo veía, si te paseabas por Marbella por el casco antiguo, ves gente con bolsas en las manos y con una alegría en el gasto que yo la verdad es que hacía tiempo que no la veía. Además, una cosa que siempre, de estos últimos años, siempre hemos estado comentando que nuestra suerte era el turismo internacional, porque el turismo español estaba más retraído y demás. Hemos visto durante esta Semana Santa mucho español. De hecho, las cifras de movimiento dentro de España que se han publicado han sido extraordinarias. Anoche en todos los telediarios la noticia de apertura era las grandísimas colas que había de coches para entrar en las grandes capitales. Sí. La autovía de Las Pedrizas, saliendo de Málaga hacia Antequera, llegó a tener 30 kilómetros de retención. A la entrada de Madrid, por la Nacional 4, hasta 60 kilómetros de retención en algunos momentos. El turismo nacional ha vuelto a tirar del carro, se ha incrementado su porcentaje con respecto al turismo extranjero, y la verdad es que eso es un dato que nos hace pensar, no sé si es que estamos saliendo de la crisis o no, desde luego hay un cambio de tendencia, pero yo sí creo que es un cambio en la mentalidad de la gente, que piensa que ya estamos saliendo y ha vuelto a gastar dinero otra vez, que con la psicosis de la crisis pues quizás ese gasto estaba retraído. Y yo de la Semana Santa sí destacaría una imagen que creo que nos puede hacer mucho bien a Málaga y a Marbella, que es la imagen de Tony Blair paseando por las calles de Marbella, por el casco antiguo, y viendo las procesiones en Málaga junto a Antonio Banderas. Esa foto ha salido en medio mundo y creo que eso es una promoción de nuestra Semana Santa como atractivo turístico importantísimo. Quizá, hombre, es verdad que Bill Clinton tiene mucha más presencia mediática, o tenía en su día, que Tony Blair, pero la visita de Bill Clinton a Granada fue un cambio brutal en cuanto al número de americanos que empezaron a visitar Granada,
Y yo creo que esas fotos de Tony Blair paseando por Marbella o viendo la Semana Santa de Málaga, y ese comentario que hizo nunca pierdan ustedes sus tradiciones o cuiden ustedes esta tradición, o algo así decía, ¿no? Creo que eso es pues una campaña en favor del turismo en Málaga, pues que no hay dinero para pagarla. Hombre, siempre lo decimos, ¿no? Que el turismo, bienvenido, bendito sea, ¿no? Pero cuesta trabajo también depender única y exclusivamente del turismo, ¿no, José? Sí, claro. Es decir, el modelo económico ideal no es nunca el monocultivo, cualquiera que este sea. Una comarca que vive de la minería tiene el riesgo de que si se agota el filón, pues la comarca se hunde, etcétera, etcétera. Es decir, lo ideal siempre es la diversificación. Lo que sucede es que, a mi juicio, la diversificación es factible en grandes territorios. Un territorio pequeño no puede pretender abarcar todas las posibilidades económicas, porque es muy difícil que se encuentre un sitio que tenga la posibilidad de atender los 4 grandes sectores a la vez. Bueno, aquí, desde luego, bueno, en su momento se apostó por un modelo. El modelo no ha salido del todo mal, lo cual de alguna manera también implica renunciar a otros modelos. Me explico, es decir, Marbella, si hubiera aquí un yacimiento mineral importante, pues tendríamos que preguntarnos varias veces si abrimos el agujero para sacar zinc o plata, o una prospección petrolífera en la playa. Que hay por ahí previsto. Es cierto que el monocultivo nunca es bueno, por eso siempre se planteó que cuando se apostó por el modelo del ladrillo puro y duro de la época de Gil hubo un enorme riesgo, bueno, y lamentablemente los hechos nos han dado la razón. Marbella ha flotado en esta y en crisis anteriores, fundamentalmente porque el modelo turístico que tiene es más diversificado que otros. No es un turismo exclusivamente de sol y playa. En su momento hubo una apuesta por el golf, hay una apuesta por el turismo náutico, los circuitos funcionan razonablemente bien y el turismo residencial siempre es una garantía de inputs distintos. Es decir, que aun teniendo un cierto, no del todo, monocultivo turístico, no están todos los huevos puestos en la misma cesta, pero es que tampoco tenemos mucho más donde elegir. Plantear ahora una vuelta a los orígenes agrícolas pues sería inviable, no hay suelo, y el suelo tiene tal valor que es impensable que se planten invernaderos en el Guadaiza. Es decir, no creo que eso sea factible. Además, yo creo que no se pueden hacer planificaciones a escala local de ese tipo de cosas. Se requiere un nivel mucho mayor, es decir, como mínimo pues plantearse a nivel de comunidad autónoma, para poder decir, bueno, vamos a diversificar y vamos a intentar tocar pues distintos elementos económicos. Además, yo creo que el turismo bien llevado, un turismo diversificado, un turismo racional, un turismo que no pretenda exprimir, cargarse la gallina de los huevos de oro, no es tan malo, sobre todo porque la tecnología ha demostrado que haciendo las cosas bien se puede mantener por mucho tiempo un modelo turístico. El modelo inviable, desde luego, es el modelo de sol y playa puro y duro, o el modelo urbanístico puro y duro, porque lógicamente eso termina por exprimir el elemento que le da el principal valor, que es la base física sobre la que se apoya. Yo creo que el caso de Marbella, si se actúa con inteligencia y atendiendo a opiniones diversas, no debe de tener problema en el futuro, porque las sociedades, los consumidores de nuestro producto, normalmente son sociedades avanzadas. Son sociedades en donde además incluso hay distintos niveles sociales con distintos niveles de capacidad adquisitiva, en donde si captamos la parte alta de la capacidad adquisitiva nos podremos garantizar una mayor rentabilidad del recurso. Y además, si hay algo que parece ser que no va a cambiar en los próximos decenios, es el consumo de ocio por parte de las sociedades avanzadas. Es decir, siempre va a haber una sociedad pues, europea occidental o sociedades emergentes, etcétera, etcétera, que se reconocen que han llegado al nivel de confort en el momento que empiezan a tener vacaciones pagadas y vacaciones de larga duración. Es el sueño de las clases medias de los años 60 y 70 y ahora mismo es el sueño de todo aquel que puede. Si nosotros podemos seguir siendo un referente para esos elementos, digamos que ahí hay un nicho de mercado que es enorme. Por lo tanto, si no se ahuyenta a esos colectivos, Marbella y los modelos turísticos basados en cosas similares, no porque tiene que ser solo Marbella, no creo que tenga problemas. Por lo tanto, yo soy optimista. Es verdad que también estamos sometidos a la crisis. Cuando hay, problemas económicos, las familias recortan, aquellas que están ajustadas,
Las clases altas no recortan nunca, por lo tanto ese turismo que se basa en el consumo de las clases altas no va a tener problemas. La Costa Azul no ha tenido problemas en toda esta crisis, ¿no? Pero en conjunto suelen ser de lo primero que las familias recuperan en el momento que empiezan más o menos a ver que las cosas les van bien. Yo creo que, bueno, que no es aventurado suponer que Marbella, insisto, si se hacen las cosas bien, no deba tener ningún temor en el horizonte. Puede haber nubes, pero yo creo que no. Así como hay otros destinos turísticos que lamentablemente, bueno, pues se los ha llevado el sistema. La crisis se lleva por delante a algunos, no voy a citar a nadie para que nadie se sienta ofendido, pero todos sabemos perfectamente que algunos han resistido muy mal y que hay zonas que son verdaderos desiertos de hormigón abandonado. No es el caso de Marbella, no es el caso de la Costa del Sol, de lo cual nos alegramos. Sin embargo, yo esta misma tarde he estado una empresa que está ubicada en el polígono de San Pedro, que está trabajando las nuevas tecnologías, que como saben son empresas de carácter limpio, que no es un fábrica de humo ni nada que se le parezca, y es, digamos, un segmento, un apartado importante, las nuevas tecnologías, que no deberíamos de obviar este tema. Tengo entendido que el Plan General tiene previsto un parque tecnológico, concretamente a la entrada de San Pedro, ¿no? Qué bonito sería de que eso saliera a flote, que se hiciera para buscar otra alternativa también. Lo digo porque efectivamente, como tú bien dices, el turismo está asentado, tiene futuro, pero también hay situaciones que pueden, digamos, echar a perder un conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Echar a perder algo tan importante como el tema del turismo. Sin embargo, buscar otra salida nunca viene mal, y eso, claro, no depende exclusivamente a nivel local, son otras administraciones las que tienen que, digamos, aportar esa ayuda tan importante como es, y sobre todo, y termino, para darle salida a un sinfín de jóvenes que no tienen por qué ser solo vivir del tema turístico, sino en esas nuevas tecnologías que puede haber una salida. Hombre, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía José Luis, que aquí dentro del gran sector del turismo se ha diversificado en los distintos subsectores y tenemos pues el golf, el náutico, se está empezando con el turismo de naturaleza en Marbella, se está poniendo en valor la Sierra de las Nieves, que eso creo que es un complemento muy bueno. Pues llevamos ya varios años que en el mes de octubre se organiza aquí lo de los 4 días caminando y vienen cientos de extranjeros a caminar, holandeses básicamente, sí, pero vamos, ya vienen de muchas nacionalidades, pero vamos, básicamente increíble, eso es increíble, vamos. Y vienen pues a caminar por las faldas de nuestra sierra, turismo cultural, turismo de la cercanía de Málaga con Marbella y ese auge cultural que está teniendo Málaga nos beneficia a nosotros mucho, y todo eso ha desarrollado una industria complementaria, pues como es esa infraestructura de tiendas que al final ha provocado que haya un turismo de compras, porque no tenemos que olvidar que en Marbella tenemos tiendas que hay en Madrid, en Barcelona y en Marbella, y algunas ni siquiera en Madrid y en Barcelona, hay marcas que solo están en Marbella. Y como tú bien dices, eso de esa empresa de nuevas tecnologías que se ha instalado en San Pedro, es por ese turismo residencial que hay aquí. Cada vez hay más ejecutivos que tienen sus negocios en otro sitio y viven aquí, necesitan de alta capacidad de comunicación a través de internet, pues se están desarrollando empresas de nuevas tecnologías. Todo eso es esa industria complementaria que también permite diversificar, aunque el corazón es el turismo y es lo que nutre de clientes para toda esta industria, pero esa industria permite complementar y no depender solamente del turismo, sino que se generan una economía alrededor de todos los distintos subsectores del turismo muy importante y que a futuro es muy importante. El tema del parque tecnológico en el Guadaiza, hombre, sería bueno, sí, pero como bien decía José Luis, no en todos los sitios puede haber de todo. O sea, no en todos los sitios puede haber un aeropuerto, no en todos los sitios puede haber una universidad,
Y, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Málaga, que está funcionando en los últimos años razonablemente bien, tiene una capacidad todavía de expansión enorme, y desde mi punto de vista creo que sería más razonable desarrollar más el Parque Tecnológico de Málaga, que sus ejecutivos siempre van a elegir Marbella para vivir, y en media hora por la autopista están allí, pero bueno, oye, si se hace, pues bienvenido sea. Para mí, hoy el teletrabajo se está implantando. Bueno, de hecho, yo conozco una señora que vive aquí en Marbella que trabaja, es la responsable de marketing para unos laboratorios a nivel europeo, y ella vive aquí y se va desplazando por toda Europa, pero su base de trabajo está aquí. Hay algunas medidas que eso sí que es verdad que no dependen ni del gobierno local ni siquiera del autonómico, o del autonómico menos que del central. Sí hay algunas medidas que se podrían tomar para que grandes ejecutivos de compañías de mucho valor añadido, como son las tecnológicas, por ejemplo, se pudieran instalar aquí, y son básicamente medidas fiscales. El propietario o un ejecutivo de una compañía nunca va a tomar la decisión de mover esa compañía aquí o su oficina aquí, aunque después tenga su centro de producción fuera. Tiene que pagar más donde está. Si aquí va a tener que tributar el 52% en el resto de España, o el 56% si es Cataluña o Andalucía. ¿Por qué? Porque hay otros destinos donde, fijando su residencia allí, pues va a pagar la mitad en rentas que son extraordinariamente altas, y son, además, que son buenas, porque este tipo de empresas que añaden mucho valor, o sea, generan mucho valor añadido, son buenas porque generan rentas muy altas y generan mucho gasto. Aquí en Marbella tenemos la suerte de contar con una empresa de unos jóvenes de aquí que están desarrollando aplicaciones para las gafas de Google, que seguramente, cuando le vaya muy bien y ganen mucho dinero, votarán. No, se trasladarán a otro sitio donde fiscalmente les sea más rentable pagar por su empresa, aunque después ellos vivan aquí, pero su empresa probablemente la trasladen de sitio. Entonces, eso es una cosa que el gobierno, yo creo que debería contemplar. De hecho, se hizo durante algún tiempo para los futbolistas, no solo los futbolistas, perdón, para los deportistas de élite extranjeros que venían aquí, tenían una cotización reducida, no una cotización, sino un impuesto reducido. Pues para altos ejecutivos o compañías de alto valor añadido, yo creo que sería interesante que se tomaran medidas en ese sentido, porque este es un sitio fantástico para vivir. Tiene restaurantes de un altísimo nivel, muy buenas tiendas, el aeropuerto de Málaga, que está comunicado con medio mundo a solo media hora, un aeropuerto fantástico, recién ampliado. O sea, se dan todas las circunstancias, además del magnífico clima que tenemos, para que aquí residieran muchos ejecutivos de grandes compañías europeas, y sobre todo de temas tecnológicos, porque a través de las redes se comunican perfectamente. Y bueno, falta quizá ese tema fiscal para que eso suceda, y entonces dependeríamos mucho menos de un año bueno o malo de turismo. Y en ese tema, José Luis, el ir de la mano tanto el mundo privado como instituciones es vital, es fundamental en el tema turístico. Sí, pero además yo creo que ese es un terreno en donde normalmente hay más proximidad que en otros muchos. Yo creo que quizá, no sé muy bien por qué, quizá porque el empresariado es más, no sé, está más abierto, está más acostumbrado a moverse. No, la verdad que no sé muy bien exactamente por qué, pero desde siempre, yo incluso de primera mano lo he podido percibir, hay una, no digo una simbiosis, pero digo una cercanía importante y una comprensión mutua. Hubo momentos apretados, pero en general, desde los 80 para acá, bueno, se superó la crisis mediante un acuerdo de concertación público-privado que se ha mantenido año tras año. Yo creo que ese es un terreno en donde, en general, pues otros segmentos, otros sectores, otras administraciones u otros empresarios podían mirarse, ¿no? Porque ahí sí que de verdad creo que en general hay la capacidad suficiente, posiblemente sea capacidad técnica o sea personal, no lo sé muy bien porque sería muy complejo de ver en cada caso, en donde se ha funcionado razonablemente bien ese aspecto. Así como, por ejemplo, no lo hay en otro aspecto, la sintonía que puede haber en
en el sector turístico, no lo hay, por ejemplo, en el sector, no sé, el sector primario. Acabamos de recibir una mala noticia en donde precisamente la falta de acuerdo entre el gobierno y los empresarios han hecho que la mayor exportadora mundial de aceite de oliva se haya ido de nuestras manos. Es decir, De Oleo era la mayor vendedora de aceite de oliva del mundo y era española y tenía la mayoría suficiente. En ese accionariado había 3 cajas que han sido nacionalizadas y que era obligatorio que vendiesen su participación. Esa cuantía, bueno, pues podía haberlo recogido. Otra podía haber sido el gobierno a través de la SEPI, que era una opción que se planteó, o podía haber sido el sector privado olivarero o del aceite. Pues al final ni el uno ni el otro. Lo han comprado un fondo de inversión inglés y ahora todo el mundo está muy preocupado a ver qué va a hacer el fondo de inversión inglés con eso, porque además va con la intención de hacer una OPA y hacerse con la mayoría, y entonces pues tener políticas comerciales que sean contrarias a los intereses del aceite de oliva español. Bueno, es que esa empresa es inglesa, digamos que el patriotismo se lo trae al aire, a ganar dinero, y además incluso el riesgo de que muchos de esos fondos compran, obtienen unas plusvalías y venden al que sea. Bueno, es un ejemplo en donde es algo que creíamos que era importante. Además hay que recordar que De Oleo no solamente controlaba las 2 grandes marcas, las que más venden de España, Ibarra y Carbonell, sino que controlaba las 2 principales marcas italianas. Las 2 principales marcas exportadoras italianas no eran italianas, eran españolas. Sí, eso ya está aprobado y bueno, había un plazo. Pero bueno, de hecho, no ha habido movimientos por parte ni de la SEPI, Ministerio de Hacienda, ni por parte del sector olivarero, que no ha sido capaz de coordinarse. El único que ha dado un paso al frente ha sido DECOP, la antigua Hojiblanca, que dijo, oiga, que se nos va de las manos, y bueno, Hojiblanca no tiene capacidad económica como para afrontar eso. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues ese acuerdo que debería haber habido, pues no lo ha habido, y ahí ahora se cierne en sombra sobre el sector del aceite de oliva. Bueno, pues ahí está. Hay otros sectores en donde a veces hay más sintonía entre el sector público y privado, el sector industrial a veces sí, a veces no, pero por ejemplo ese no lo ha habido. Por eso digo que en turismo en general, a todos los niveles, nivel nacional, autonómico, local, suele haber una sintonía suficiente como para que al menos no se pisen la manguera los unos a los otros, cosa que por desgracia en otros sectores no lo hay. Para terminar con este tema, siempre se ha dicho que cuando tenemos una buena Semana Santa se nos espera un buen año de turístico, ¿no, Paco? Hombre, siempre la Semana Santa ha sido un termómetro bastante bueno del verano. No debemos olvidar que este año la Semana Santa ha caído muy tarde. Muy tarde, sí. Prácticamente lo más tarde que puede caer, porque la Semana Santa es la primera luna llena de la primavera. Si la primavera empieza el 21 de marzo, 28 días después, lo máximo que puede ser la siguiente luna llena, o sea, la primera, y prácticamente estamos ahí, ¿no? Cuando la Semana Santa es tardía, suele hacer mejor tiempo y suele haber más afluencia de turismo. A pesar de eso, yo creo que es un muy buen indicativo cómo ha estado, porque no ha estado el fin de semana, el primer fin de semana y después lo que es el puente de la Semana Santa, sino que ha estado con una ocupación muy alta toda la Semana Santa, y sobre todo el porcentaje de turismo nacional que se ha incrementado. Para mí esos son 2 factores que me hacen confiar en que va a ser un buen año turístico. Por ejemplo, en nuestro caso, yo te puedo decir que para el puente del mes de mayo y la semana anterior estamos completos. A partir del día, del día 25, creo que es viernes, estamos completos hasta después del puente de mayo. Y durante el mes de mayo y junio tenemos ya muchas reservas, y con otros hoteleros pues que hemos hablado, pues estamos todos en la misma línea. Se avecina, o parece que se avecina un muy buen año turístico. También debo decir que he querido percibir, al menos, igual estoy equivocado, pero sí he querido percibir que en locales donde frecuenta uno aquí en Marbella, este año he visto caras nuevas trabajando, con lo que entiendo que ya el mes que viene nos darán los datos de la contratación para la Semana Santa, ahora cuando termine el mes de abril, y yo creo que nos podemos llevar una sorpresa muy favorable, porque los datos creo que van a ser buenos. Bueno, muy bien, esperemos que sea eso. Un buen año de turismo significa creación de empleo,
o debe significar creación de empleo, y la creación de empleo genera confianza para que se reactive el consumo y también, entre otras cosas, pues aliviar las arcas del Estado para que los trabajadores cobren de una empresa su sueldo en lugar de la asignación del paro que sale de las arcas del Estado. Bien, como saben, el mes próximo, creo que el 25, se celebran las elecciones para el Parlamento Europeo, y yo he visto y escuchado a más de un parlamentario decir que la importancia que tienen estas elecciones, dado que el 60 o el 70% de las decisiones que se están tomando ya en el Parlamento, en Europa, tienen mucho que ver con el día a día del ciudadano español. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque el tema de las elecciones europeas tiene su importancia, tiene una importancia vital, como decía anteriormente, y va creciendo, ese 70-60% va creciendo en cuanto a decisiones que se van tomando en Europa, que recalan en el día a día de todos nosotros. Esto quiere decir que las elecciones europeas antaño se tomaba como, bueno, como un paseo, ¿no? Hoy por hoy las elecciones, aparte de los grupos que gobierna tanto la derecha como los progresistas, aparte de ese tema, las elecciones europeas pueden de alguna manera en España dar cabida a esto de que el bipartidismo termina en este país, José Luis. Bueno, el bipartidismo no es que termine, no va a terminar en este país, primero porque sociológicamente este país no es tan diverso como se quiere plantear, y segundo porque la ley electoral española no lo permite. Lo que sucede es que con el régimen electoral europeo de distrito único, el bipartidismo se diluye y es comparativamente más representativo el resultado que en unas elecciones generales, porque vamos a distrito único y no a 50 distritos. Por lo tanto, ya es digamos, siempre los resultados europeos son menos bipartidistas que los resultados nacionales, por definición. Y luego, además, también el bipartidismo se diluirá más en esta ocasión porque, además del sistema electoral, que es el fundamental, la situación política es propicia para que el elector castigue a los dos grandes partidos. Y los va a castigar al uno porque está haciendo una política desastrosa, el actual gobierno, y al otro porque no ha presentado una alternativa suficientemente creíble. Y al final se impone que los dos son iguales. Entonces, todo ese voto, no digo yo de castigo, pero sí descontento, enrabiado o desencantado, etcétera, etcétera, que en otros casos en otras elecciones suele ir a la abstención, en este es fácil porque se encuentran una serie de candidaturas que pueden resultarle atractivas. No sé al final qué va a pasar. Es evidente que el bipartidismo va a ser erosionado porque los dos partidos pequeños, entre comillas, de pequeños, no es ningún demérito hacia ellos, Izquierda Unida y UPyD van a crecer notoriamente, van a crecer por... Claro, duplicar votos cuando se está muy abajo es fácil. Duplicar votos cuando tienes el 20% de los votos es muy difícil. Si tienes el 5 y sacas el 10, has duplicado, pero son un 5% más de crecimiento. Pero para ellos va a ser importante. Y tanto Izquierda Unida como UPyD van a, no sé si duplicar, incluso posiblemente triplicar, en el caso de UPyD desde luego, su representación. Por lo tanto va a ser un éxito para ambos dos. ¿Dudas que hay para ver exactamente sociológicamente cómo está el cuerpo electoral español? Dos. Una, la de las coaliciones, porque no hay partidos nacionalistas que se presenten, sino son coaliciones nacionalistas, dos distintas, no han conseguido hacer una gran coalición de los partidos nacionalistas, va a haber como mínimo dos, bueno, va a haber más, pero va a haber dos con posibilidades de tener escaño, a ver qué va a pasar con ellos, porque la coalición de Convergencia y Unión Esquerra Republicana se ha disuelto, no han podido hacerlo y al final vuelven otra vez a una fórmula que ya tuvieron en las anteriores. Por lo tanto, a ver exactamente eso que hay, porque ahí lógicamente ellos no tienen la prima que les da el sistema electoral nacional, esa prima extra que le hace tener una sobrerepresentación a nivel nacional con respecto a los votos del Estado. Ahora, lógicamente, van a tener que combatir, en el buen sentido de la palabra,
con las mismas armas que Izquierda Unida y UPyD, y entonces pues vamos a ver ahora cómo quedaría eso. Y la duda de los partidos emergentes, partidos nuevos, partidos digamos que se salen del sistema establecido. No digo que sean antisistema, digo que salen del sistema, son partidos nuevos que salen en algunos casos incluso como protesta frente a algún partido, donde en algún caso ha sido una sorpresa. Lo de Vox, por ejemplo, ha sido espectacular. Cuando faltaban pocos días para terminar el plazo de recuento de los votos, se requería un número de votos de ciudadanos y un número de firmas de cargos públicos electos. Bueno, alguien se frotaba las manos diciendo no lo sacan, porque es verdad, faltando unos días no tenían las firmas suficientes. Yo no sé si es que las tenían escondidas para que alguno largara, porque algún tertuliano se columpió. Vox se desinfla, esto es mentira, esto es un rollo, no sé cuánto, Bueno, pues han sacado y han sacado bastante, no se han quedado cortos precisamente. Vox ha presentado candidaturas sobrado, Ciudadanos también, y bueno, y otros dos partidos pequeños que vamos a ver qué va a pasar con el partido X y con Podemos. Bueno, desde luego estos dos, el Vox y Ciudadanos, van a ir a las elecciones y además representan un espectro sociológico que es dudoso. Pueden tener un 2%, pueden tener un 5%, no lo sabemos. Yo no me atrevería a hacer ninguna predicción sobre el particular, porque puede ser de que nos den la sorpresa y obtengan pues un resultado notorio. A fin de cuentas, en cuanto superen el 1%, cogen escaño prácticamente. No les va a resultar difícil, porque mucho partido pequeño no va a poder llegar al reparto. Bueno, pues ahí está la duda. Y enlazando con lo que tú decías al principio, hombre, lo que deberíamos de ver todos es que las elecciones europeas son importantes. Son importantes porque en Europa se produce un porcentaje legislativo muy grande con respecto a nuestro día a día. Son importantes porque en Europa se gestionan decisiones, sobre todo de carácter económico, importantes, donde se han tomado unas decisiones que nos han hundido a la Europa del Mediterráneo y se podrían haber tomado otras. Son importantes porque en Europa, además, es el frente más importante para que podamos seguir compitiendo con otros elementos de poder como Estados Unidos, China o los países emergentes. España por sí sola no puede hacer nada contra ninguno de ellos. Es absurdo que nos lo planteemos. Hay gente que plantea incluso volver a la peseta, en fin, barbaridades. Son importantes porque precisamente la estabilidad económica está dentro de Europa, fuera de Europa no puede estar, es imposible. Y son importantes además porque en esta nueva ocasión es posible que la representación del pueblo, es decir, el Parlamento, tenga un peso mucho mayor, porque la reforma de los tratados de la Unión va a permitir que ya no sean solo los ministros sectoriales o los primeros ministros los que decidan, sino que el Parlamento va a tener una opinión muy importante. Y por lo tanto, puede ser que por primera vez los ciudadanos podamos tener voz y voto delegado en las grandes decisiones de la Unión. Por eso es importante que se vaya a votar. No vote usted lo que usted quiera, usted libremente, quien mejor piense que lo va a hacer, pero vaya a votar. Una alta abstención no altera nada, no cambia nada. Los diputados van a salir los mismos, solo que con menos votos. El resultado electoral favorecerá más a unos u otros, pero al final quien va a perder va a ser, no digo la legitimidad, pero sí la representatividad. Y eso nunca es bueno. José Luis, que ahora, a partir de ya, después de estas elecciones, la elección, valga la redundancia, la elección del Ejecutivo Europeo lo va a elegir el Parlamento. No exactamente como tal, no traslademos el modelo nacional al modelo europeo. Solo que no, era el Ejecutivo Europeo, que además son 3 ejecutivos, digamos que el sistema europeo es complejo de explicar, sería muy... Bueno, pero digamos que el Ejecutivo Europeo va a ser responsable, primero, el presidente del Ejecutivo pues, va a ser por elegido ejemplo, por el Parlamento. Barroso, ¿no? Barroso, ¿quién lo eligió? Bueno, Barroso lo eligieron los jefes de Estado y lo refrendó el Parlamento. Ahora saldrá del Parlamento. Pero lo importante no es tanto el jefe del Ejecutivo, pero es muy importante, no nos engañemos, porque luego los comisarios tienen una representación porcentual respecto de los países, es decir, el Ejecutivo no va a poder decir... ¿Existiendo los comisarios? Claro. Los comisarios son como los ministros. Son como los ministros. Ya. Por lo tanto, ahí no se puede entrar más porque todos los países quieren tener un comisario, hasta Malta. O sea, todo el mundo tiene derecho a un comisario, es verdad, los tratados de la Unión así lo permiten. Todos tienen un comisario y algunos muy poderosos tienen 2. Bueno, pero eso ya es prácticamente anecdótico. Por lo tanto, digamos que ahí, pero lo que sí es importante es que la adscripción política la va a marcar el Parlamento. Y luego, en un juego muy complicado de equilibrios, porque a fin de cuentas Europa es un juego de equilibrios, todos los países tienen que sentir representados. Pero lo fundamental es que el Ejecutivo es responsable ante el Parlamento. Ya no es responsable ante los países.
ante los gobiernos respectivos. No tienen que rendirle cuentas a que sea. Es el Parlamento el que les controla. Es decir, se parece más a una democracia consolidada normal en donde el Ejecutivo responde ante el Legislativo. Y ese procedimiento es nuevo, es nuevo. A partir de ahora ya. Y es un proceso que se ha abierto, que esto tiene que seguir caminando. Es decir, hay quien plantea que en Europa todos sean elegidos por el Parlamento, aunque sea teniendo en cuenta la representación nacional. Bueno, eso es otra cosa que puede ser interesante. Es decir, que todos los comisarios sean elegidos, no refrendados y aceptados, sino incluso elegidos por el Parlamento. Bueno, eso es un camino a recorrer, porque eso es construir más Europa. Y sobre todo, además, otra cosa importante, que no es solamente la formalidad, esto, etcétera, lo otro, porque al final todo puede quedar en nada, sino que las grandes políticas sea el Parlamento quien las decide. Es decir, las políticas económicas que se han seguido hasta ahora las han fijado ni siquiera los comisarios. Los comisarios han sido los comparsas. Olli Rehn salía mucho a dar la cara, pero Olli Rehn no decidió las políticas económicas, financieras, bancarias, crediticias de la Unión Europea. La hicieron los jefes de Estado. Y si me apura, 2 jefes de Estado. Nadie más. Francia y Alemania. Francia y Alemania. Entonces, ese modelo es el que hay que superar. Que los comisarios sean comparsas, que el comisario de Industria sea un comparsa de los ministros de Industria, que el comisario, es decir, no quiero poner ningún ejemplo para no hacer de mérito de nadie, pero todos sabemos perfectamente cómo ha funcionado. Eso no puede ser, porque eso, entonces el ciudadano dice, entonces ¿yo para qué voto? Si a mí no me representan, mi decisión no se ve reflejada en las políticas europeas. En el país se supone que sí, porque tú eliges a un gobierno y se supone que el gobierno es consecuente con el programa electoral que presentó y por el cual le votaron. Teóricamente, en España sabemos que no ha sido así, pero bueno, teóricamente es así. En Europa ni siquiera tenía esa esperanza, y eso va a cambiar. Por tanto, es importante que Europa la hagamos entre todos, que es mucho más importante que tener un pasaporte y poder ir por todos lados, que lo es, que tú puedas mover tu dinero, que lo es, que tú puedas trabajar en otro sitio, que lo es, pero es que por encima de todo esto es la construcción de una verdadera unidad europea, que todavía no estamos, no es verdad, no somos realmente una unidad europea. Por eso, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, no tiene la fuerza suficiente, por ejemplo, la problemática de Ucrania, ¿no? Una Europa, digamos, con más sentido de fuerza, podría haber evitado lo que está ocurriendo en Ucrania. Buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé. El problema ya ahí no es quizás la unidad de Europa, sino la fuerza que tiene Rusia. Es un territorio que ahí Europa tenía poca influencia. Y además que Rusia tiene tradicionalmente, no se anda con chiquita, o sea que de hecho, fíjate lo que ha pasado en Crimea. En 2 días ha dicho que debemos dejarnos tonterías y ha metido allí sus tropas sin ningún tipo de distintivo, pero allí los soldados que eran perfectamente reconocibles. Evidentemente, una Unión Europea más sólida le habría hecho pensar a lo mejor al señor Putin 2 veces qué hacer con el tema de Ucrania, pero Estados Unidos tampoco. Las llamadas que le ha hecho el señor Obama al señor Putin, creo que Putin todavía se está riendo. O sea, no han surtido efecto. Ahora Estados Unidos va a desplegar tropas por Polonia y demás como una medida de presión, pero no sé si eso realmente va a surtir algún efecto. No tengo yo mucho conocimiento tampoco de cuál es la problemática exacta de Ucrania y demás, aparte de que Crimea fue regalada a Ucrania hace 50 o 60 años. No sé exactamente cuál es la problemática, y porque yo entiendo que hay muchos ucranianos prorrusos porque ven cómo viven los rusos y ven cómo viven ellos. Creo que es más una diferencia económica que un sentimiento real de que ellos son rusos en vez de ucranianos. Ven que sus vecinos los rusos viven extraordinariamente bien, y en Ucrania, por los motivos que sean, no sé si es por pobreza de la tierra o por mala administración o por corrupción de los distintos gobiernos o por lo que sea,
¿a cuántos ucranianos hay viviendo en España que han venido a trabajar en el campo, en el servicio doméstico, lo que sea? Y rusos, poquitos o ninguno. Ya, los rusos vienen aquí a comprar, a gastar. Entonces, eso puede pero ser. Hablando de la. Mira un ejemplo de Europa con respecto a Rusia. Me he acordado porque hace poco, es decir, Putin utiliza bueno, es un viejo truco ruso. Los americanos hablaban de lo de la estrategia de la cañonera, otros del palo y la zanahoria. Bien, un ejemplo, el gas ruso. Rusia es el primer proveedor de gas de Europa. A través de unos gasoductos que pasan por Ucrania. Todos conocemos las anécdotas de que los ucranios tomaban gas, de ahí lo sacaban, no lo pagaban, bueno, mil cosas. No me meto en cómo lo hagan ellos, pero al final el gas llevaba a Alemania, a Europa Central y del Este, del cual lo necesitaban fundamentalmente consumo, fundamentalmente doméstico y en menor medida industrial. Bien. Con esta crisis he dicho, si me tocáis las narices, permítaseme la expresión, corto el grifo del gas echándole la culpa a Ucrania. Bueno, pues hay quien ha planteado, bueno, hay una alternativa. La alternativa es el gas argelino que pasa por España. La conexión de los gasoductos de Argelia a través de España podría ser perfecta teniendo como tienen dos posibilidades. Está montado el gasoducto. Sí, no, en España no hay ningún problema. Es decir, los gasoductos llegan a las fronteras francesas. El gas argelino llega a la frontera francesa y hay una conexión de poco diámetro para suministrar gas a Francia. Entonces Francia ha planteado, no quizá con la suficiente convicción, de que ampliar el diámetro de ese gasoducto para poder suministrar todo el gas que necesite Europa. Bueno, y se le acaba ya el chantaje a Putin. ¿Qué ha sucedido? Que Alemania ha dicho no. ¿Por qué? Porque hay que poner dinero. Bueno, eso no es tanto dinero con los beneficios que tendría. Por cierto, dicho sea de paso, el gas argelino es más barato que el gas ruso. Es más barato. Pero bueno, ¿por qué ha dicho que no? Hombre, porque Alemania es, primero, es el principal cliente de Rusia, tiene un precio especial puesto en el gas y es la propietaria del 40% del valor del gasoducto y del 50% del nuevo gasoducto que se hace por el Mar Negro para eludir a Ucrania y llegar a Alemania. Es decir, Alemania ha actuado ahí más como Alemania y como Europa. Y entonces los intereses del resto de Europa se van a ver perjudicados porque no van a tener alternativa al gas ruso. Solamente el gas argelino llega a España, a Francia, en menor medida, pero llega a Italia, etcétera, pero no llega al centro de Europa, porque Alemania se ha opuesto. Si fuéramos Europa y hubiera una política industrial energética común, pues no, mire usted, por supuesto que hacemos el gasoducto español, España se convierte, le vendría muy bien a España, hecho sea de paso, etcétera, etcétera, y se acabaron los chantajes. Tengo dos formas de entrar el gas, el que más barato me lo ponga, al que yo le compro, y si usted me cierra el grifo por aquí, lo abro más por aquí. Además, no porque haya problemas con Ucrania y Rusia, ¿no? Sino como medida estratégica se tenía que haber hecho. Se tenía que hecho ahí. El problema es que no hay, y en España, en otros países quizás haya más conciencia, pero en España yo creo que no tenemos conciencia europea, la vamos adquiriendo poco a poco, pero va a ser ya 30 años que entramos en la Unión Europea, dentro de 2 años, y todavía nos falta esa conciencia de Europa, entre otras cosas porque hay mucha disparidad de normativas en los distintos países europeos. Yo creo que hasta que no tengamos la unidad de mercado prácticamente está, prácticamente al 100% efectiva, pero necesitaremos una unidad legislativa y una unidad fiscal también. Y de garantías sociales, de protección social y demás, similar, lo suyo es que fuera idéntica, para que realmente tomemos conciencia de lo que afecta las decisiones de Europa a nuestro país. Yo creo que eso sería fundamental. Y en el tema de los partidos nuevos estos que han salido, yo creo que estoy de acuerdo con José Luis, los partidos pequeños van a crecer, Izquierda Unida y UPyD van a tener un crecimiento considerable, los nacionalistas no sé exactamente qué va a pasar, probablemente repitan resultados o incluso desciendan un poco, no sé si el número de votos, pero sí es posible que desciendan en cuanto a número de eurodiputados, y Ciudadanos y Vox yo creo que son dos opciones muy nuevas, con un discurso totalmente distinto, un poco reflejando el hartazgo del sistema político instaurado que tienen muchos ciudadanos, y en las europeas yo creo que van a sacar un buen resultado, porque va a ser un toque de atención, o dicho coloquialmente, una colleja a los dos grandes partidos diciendo, oye, que aquí hay otra gente que yo creo que va a suceder en la europea y no en las generales, porque la europea nos da la sensación que es como,
Bueno, estas son como de juguete, como cuando éramos chicos decimos, estas son de cascarilla, ¿no? Pues que estas elecciones son un poco de juguete y estas sí nos sirven para darle una colleja a los dos grandes partidos a ver si se ponen las pilas. Y quizá ese buen resultado que yo creo que pueden sacar en las europeas, en las nacionales se van a venir un poquito abajo. Ciudadanos está muy implantado en Cataluña y yo creo que allí Ciudadanos sí podrá sacar un resultado muy bueno. Vox quizás le vaya a costar un poquito más trabajo, entre otras cosas porque Vox yo creo que recoge votos solamente de un partido y Ciudadanos sí se ha colocado estratégicamente entre el PP y el PSOE y yo creo que Ciudadanos recoge votos de los dos y Vox creo que solo va a recoger votos del Partido Popular. Bien, vamos a entrar, que nos quedan 15 minutos, nos quedan. Esta Semana Santa, pues, saltó una noticia que acongoja, por lo menos a mí me acongoja, ¿no? Como no tenemos bastante los ERE, los Gürtel y toda esa cadena de corrupción que ha salido a flote, todo hay que decirlo, pues para colmo sale una historia nueva, ¿no? El tema de los fondos de formación de empleo, que lo aporta la Unión Europea a nuestro país, concretamente a las comunidades, para eso, para formación de empleo. Parece ser porque el tema ni siquiera está en la judicatura, ¿no? Está ahora mismo en periodo de investigación, ¿no? Pues parece ser que el empleo, ese dinero no se ha empleado, valga la expresión, para crear empleo, sino para llevárselo a unos pocos, a unos muchos. No obstante, vuelvo a decir que el tema no está ultimado, que tendremos, espero yo, ¿no?, la noticia cierta. Lo que sí hay que decir que el tema, al tener próximas las elecciones, y aquí cada cual pues tira de la manta o pone el ventilador cuando le interesa a cada cual, pues resulta que ha acompañado también esto un poquito. Yo no quiero decir, no estoy diciendo que esto no es verdad ni es mentira, esto ha sucedido, está ahí, ¿no? Pero no obstante habrá que esperar a que termine esta investigación para, bueno, aclarar esto. Si esto es verdad, pues esto entristece porque este país no paran de darle estos palos relacionados con el tema de la corrupción. ¿Quién interviene? Bueno, el caso es que es curioso, es un caso divertido desde otra óptica. Es decir, en primer lugar, es una investigación de carácter policial, por lo tanto se supone que es sometida a la prescriptiva y legal confidencialidad porque no hay nada todavía. Es decir, la policía está investigando unos casos que ni siquiera se han convertido en un atestado lo suficiente como para presentar denuncias en la Fiscalía. No hay nada. Es una investigación de carácter policial que se está desarrollando en la provincia de Málaga. No son fondos de empleo, son fondos de formación. De formación para el empleo, de formación. De formación. De formación, fondos que son cofinanciados por la Unión Europea para la formación de los parados. Y entonces, pues, se está investigando el uso que se ha dado a esos fondos por parte de las empresas privadas que han organizado esos cursos de formación y no han justificado todavía el dinero que recibieron. Ese es el estado real de la cuestión. En segundo lugar, presuponer que se hayan utilizado mal parece lógico porque se está investigando. Yeah. Si no ha habido algo raro, nadie va a movilizar a la policía para eso, se supone. Por lo tanto, volvemos otra vez al tema del uso de los fondos públicos. Hombre, yo soy enemigo de cualquier tipo de mal uso del dinero, pero si es público me duele más. Es decir, que alguien si estafa a un señor en un negocio privado me parece mal y es delito. Pero si quien estafa es al Estado, me parece doblemente mal. Yo soy así. Considero que lo público tiene un valor añadido porque lo hemos hecho entre todos. No es el dinero de un solo señor. Y si además eso es un dinero que se dedica para formar parados, para que vuelvan a resentarse y coger empleo, pues me parece doblemente mal, porque se coge a un segmento más débil de la sociedad.
Esa gente necesita eso, es una salida, una posible salida al drama del paro. Por lo tanto, creo que en ese aspecto pues me indigna que eso suceda. Es decir, no es el único caso, el de Málaga, por desgracia, pero vamos, no me consuelo. Me parece muy mal. Y creo que si eso se confirma, pues lo que hay que hacer es el procedimiento correspondiente para que a estos X señores, o sea, se les castigue y si no han empleado el dinero en lo que se le ha dado, pues que lo devuelvan, con intereses y con las costas judiciales, y que se les dé un escarmiento, el que diga la ley, que suele ser bastante blando, dicho sea de paso, pero en fin, es el que tenemos. No voy a pedir un ajusticiamiento en la plaza pública, pero desde luego sí que hay que perseguir a la gente que se aprovecha del dinero público. Parece absolutamente, vamos, reprobable que eso se pueda hacer y que eso pueda quedar impune por lo que sea. Claro, no es de empleo, pero... No, es formación para el empleo. Pero o sea, exactamente, o sea que el trabajador en paro, un nuevo empleo, se está reciclando para conseguir un puesto de trabajo. Claro, es formación para el empleo, no estaba aprendiendo corte y confección. Qué bonito, qué bien. Sí. Yo creo que José Luis ha dicho el caso de Málaga, yo creo que te refería al caso de Andalucía, porque esto es donde ha pasado en toda Andalucía, no en Málaga. No. Es que has dicho en Málaga. el caso de Málaga. Lo que ha salido, los 2.000 millones que están hablando es en Andalucía, en toda Andalucía, no solo en Málaga. No. Vamos, la información que yo tengo es la que ha salido en los medios y hablan de Andalucía y de hecho hablan de la Junta de Andalucía. Si es solo en Málaga, bueno, 2.000 millones solo en formación, solo en Málaga, me parece... Es que no son 2.000 millones. Esas son las cifras que han salido. No, esa es la cifra que ha publicado el diario El Mundo por una filtración del Ministerio del Interior. Yo no quería tocar este aspecto, pero ya que tú lo has sacado, Pepe, pues lo digo. Mire, no, el Ministerio del Interior en Semana Santa ha filtrado a un diario en concreto, al diario El Mundo, para que saque en Semana Santa esa portada. Es el diario El Mundo. Y los 2.000 millones es el dinero total que se ha invertido en formación desde el año 2002, desde el año 2006 al 2010. Es decir, que los 2.000 millones que se han invertido en formación, todos están sometidos a tal, no es cierto. Es como decir que entonces si hay una corrupción de Gürtel en la construcción de unas carreteras, los 40.000 millones que se han gastado en carreteras en los últimos 3 años, pues están todos sometidos. No, 2.000 millones es el dinero que se ha invertido en Andalucía. Desde el 2006. Desde el 2006 hasta el 2012, que son la época que se está investigando. Pero no son solamente dinero europeo, también dinero de la propia comunidad, es decir, son fondos cofinanciados. No son 2.000 millones, eso es como el dinero de los ERE, los 1.000 y pico millones de los ERE, que al final ni de lejos es esa cantidad, es la cantidad total que se ha dispuesto, es mezclar interesadamente lo que hace determinados medios de comunicación. Y lo que hay es una investigación que se ha hecho en 4 provincias españolas. En 4 provincias españolas. Una es andaluza, Málaga. Otras 3 son de fuera de Andalucía, bueno, que como no interesa decirlo, pues no se le dice, pero son otras 3 provincias. Y es un muestreo que hizo la Seguridad Social. Es una investigación a raíz de una denuncia de la Seguridad Social. Tiene un concierto con la policía para investigar los casos de fraude a la Seguridad Social con fondos generales que se administren por tal vía. Nace de la Seguridad Social cuando detecta que hay una serie de empresas que no le cuadran los números y se hace un muestreo, exactamente igual cuando se hace un muestreo sobre lo del paro, no se hacen los 50 provincias. Cuando se investigó el caso del paro... Ahí hay nombre y apellido, ¿no? Empresas que piden... Claro. Entonces, se hace esa investigación. Esa investigación ha llevado a que actualmente la policía está detrás de 17 empresas de la provincia de Málaga. 17 casos en donde hay sospecha de que han hecho un uso incorrecto de los fondos. Bueno, ni es toda Andalucía, ni son 2.000 millones, ni es la Junta de Andalucía. Son 17 empresarios que han recibido una subvención y que parece ser que le han dado el uso que tenían que darle. Y la policía le está investigando. De esto no tiene conocimiento la judicatura. Pero, sin embargo, el ministro del Interior, que es especialista en este tipo de cosas peculiares, luego si quiere hablamos del ministro del Interior, pues ha filtrado ese dato, solo de Andalucía. Pasa, que lógicamente ese medio pues ha averiguado que hay otras 3 provincias más, de las cuales no se cita nada. Sí, porque estos cursos de formación no solo se hacen en Andalucía. En toda España. En toda España, ¿no? Sí, pero Paco. Aquí lo tengo del ABC, pero también lo publica público.es, Expansión, el Diario de Granada, o sea, no es solo El Mundo. Y esto es... La investigación está más avanzada en Málaga que en otras provincias, pero se está investigando en toda Andalucía. En toda España. Y hay 4 provincias donde la policía ya tiene los casos.
Y hay 3 provincias no andaluzas donde la policía tiene el mismo Las ayudas dato. del Fondo Social Europea para estos cursos de formación adjudicadas por el Servicio Andaluz de Empleo superan los 2.000 millones de euros. No todos los 2.000 millones supongo que serán fraude, evidentemente. Claro, pero es que esa es la manera de usar los titulares. Vale, bueno, pero eso se utiliza en todos los medios, porque son todos igual. Claro, si pero sabe, es que había sabe... empresas que se inventaban alumnos para que le dieran la subvención. Una cosa curiosa que a mí me sorprende, oye, si esto es un fraude, ¿por qué el PSOE va a votar en contra de que se cree una comisión de investigación? Y hasta ahí... Pues por la misma razón que el PP ha votado en contra de que se cree una comisión de investigación por un fraude mucho más grande que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, del señor Aneri, del vicepresidente de los empresarios madrileños y de 2 diputados del PP, en donde el fraude no es una filtración del Ministerio del Interior, sino que es una denuncia que está en un juzgado, donde la Fiscalía, donde hay 3 detenidos, donde está mucho más avanzado y donde el dinero que se ha demostrado que está bajo sospecha de uso fraudulento multiplica por 20 el que hemos hablado. Estos son 1,4 millones de euros, la cuantía total de estos 17 casos. 1,4 millones de euros. El de Madrid, de entrada ya hay 17 millones de euros volatilizados y se calcula 40. De eso no se dice nada. Todos los medios hablan de 2.000 millones. Claro, ese es el presupuesto que hay para formación. Lo malo en Andalucía en 6 años. Para mí lo malo de todo esto es que otra vez se pone el nombre de Andalucía. Lo ha puesto el ministro del Interior. En un mal lugar. Se lo ha regalado el ministro del Interior haciendo un uso perverso de su potestad. El Ministerio del Interior lo niega. Claro que va a decir exactamente igual cuando el ministro del Interior filtró una operación anti-ETA que estuvo a punto de dar al traste, porque el afán de protagonismo del ministro del Interior y de sus 2 adláteres puso en riesgo y fue reprendido por el juez de la Audiencia Nacional, porque hacen ruedas de prensa para hacer algo. Y esto ha sido una filtración. Además, digamos que El Mundo tuvo 24 horas antes la nota. Luego salió ya los demás. ¿Por qué? Porque se interesaba la portada del Mundo, donde ha cambiado el director no por casualidad. Donde se ha encargado el director no por casualidad y hay un nuevo director que está haciendo méritos. Recordemos que este ministro del Interior, rara es la semana que no nos da una alegría noticiosa, porque esta semana, por un lado, ha hecho eso y por otro lado, bueno, pues le ha dado la medalla al mérito policial a una virgen. Lo cual, bueno, pues habrá hecho un enorme mérito en favor de la policía, pero a los que no sentimos especial devoción mariana nos choca a mucha gente, pero en fin, esto es este ministro del Interior. Un ministro del Interior que subvenciona un viaje de la Guardia Civil a Lourdes. Bueno, me parece muy bien que los guardias civiles vayan a Lourdes, si de verdad son católicos y creyentes, pero no me parece lógico que lo subvencione, que lo pague el Ministerio del Interior. O que el Ministerio del Interior le ponga a su disposición al obispo castrense un helicóptero, el que debería estar vigilando la frontera para que fuese a Melilla en helicóptero. En fin, yo comprendo que el mal tiempo estaba mal, pero es que la verdad son cosas que chocan de este ministro, que está más atento a ese tipo de cosas. No digo nada de lo de la... Este gobierno mantiene subvenciones, por ejemplo, para que vaya gente de otra ideología a países tan democráticos como Cuba, por ejemplo. O sea, que es que se hacen barbaridades por todos lados. Pero bueno... Volviendo al tema que planteaba Pepe, la verdad que sí, que hace las meses barbaridades están a flor de piel. Hace meses que el Tribunal de Cuentas le envió informe a la Junta de Andalucía en referencia a este tema. O sea, la Junta de Andalucía ahora no puede decir que no conocía nada de esto y que lo ha pillado de sorpresa y que esto es que una investigación de la policía, que es que no se han enterado y que la han filtrado de forma capciosa o malintencionada, cuando hay informes del Tribunal de Cuentas que se le han notificado a la Junta de Andalucía hace meses. Eso yo me refiero a lo que viene en prensa. ¿Sí? Ahora, si ya los medios no reflejan la verdad, entonces ya mi exposición no sirve para nada. Hay también advertencias de la Unión Europea. De hecho, antes de que empezáramos la tertulia, fuera de cámara, os he comentado que el sábado salió la noticia de que probablemente, no sé si se había tomado la decisión o se estaba planteando, que la Unión Europea bloqueara los fondos de Andalucía, lo que sería una malísima noticia. Y desde luego lo que sí que hay que investigar es quién está detrás de esas empresas, porque a esas empresas quien le adjudica las partidas y quien decide si son aptas para impartir esa formación o no es la administración autonómica. Entonces habrá que investigar a ver quién está detrás de todo eso, lo mismo que en el caso de los ERE
se han puesto a investigar y hay pues familiares de gente de dentro o cercana a la Junta de Andalucía, a quien gobierna la Junta de Andalucía, que no habían trabajado nunca en una empresa y aparecía en un expediente de regulación de empleo con su dinero, su paga y su no sé qué. Después a lo mejor no ha pasado nada y todo se ha hecho estupendamente, pero la imagen que se está transmitiendo al exterior de Andalucía, desde luego, es malísima. Susana Díaz había generado una ilusión, un cambio de estilo y de discurso que a todos nos tenía, pues la verdad yo estaba tremendamente contento de su discurso, de su postura, de su forma de actuar. Pero esto le cae otro de esto encima, además pocos días después de que la dejaran sus socios de Izquierda Unida un poco en mal lugar, ¿no? Porque le retiran las competencias y cuando le dicen que te retiramos el apoyo en 24 horas, esas cosas generan una muy mala imagen para un gobierno autonómico. Tiene su historia. Sí, pero mira, hay un... Hombre, tendrá todo su intríngulo y todas sus cosas, pero lo que se ve es eso. Pero fíjate qué matices. Susana Díaz toma posesión y todos los altos cargos de la Junta de Andalucía que de una forma u otra estuvieran salpicados por el caso ERE son cesados. 4 consejeros y 6 directores generales. Y un secretario general de universidades que no tiene nada que ver con esta historia. Ha salido ahí un asunto de una subvención que le ha dado a una empresa del Parque Tecnológico de Málaga y está en el alero. Y ese señor es, por cierto, es un malagueño, vicerrector de la Universidad de Málaga, un hombre de un prestigio académico extraordinario, y se está jugando el puesto, porque el gobierno de Susana Díaz no deja a nadie. Yo me gustaría que eso fuera extensivo, es decir, que en el gobierno de la nación hay gente que está en los papeles de Bárcenas. Ahí no se ha cesado a nadie. A nadie. A nadie. Siguen los mismos. Pero José Luis, el que otros lo hagan mal no bien. quiere decir que no, ella lo haga bien. Es que ella lo ha hecho bien. Ella no tiene ahora mismo en el gobierno nadie sentado que tenga ningún problema. Y me parece muy bien. Además, yo creo que incluso cuando se planteó, varias veces ha intentado, porque este es un país donde intentamos muchas cosas y luego nos quedamos en nada, varias veces ha dicho, ¿qué pasa cuando un político está salpicado por un caso de corrupción? Y al final terminamos que hasta que no haya sentencia firme no se cesa a nadie. Yo creo que no. Yo siempre he sido partidario de que en el momento que haya un acta de imputación, el que sea, pero no por ley, por ley, que no pueda decir, dependa, no, mire usted es imputado, automáticamente lo que tenga, aunque sea concejal de pueblo. Lo siento muchísimo por usted, porque el problema es que en España el sistema judicial, el imputado, teóricamente es una garantía para que se pueda defender mejor, pero la percepción que tenemos es que algo ha hecho si lo han llamado. Bueno, pues si eso es así, mi opinión es que todo imputado, seguro, pero más que legalmente no se puede oponer, pierde lo que tenga. Me da igual que sea concejal, que tal, eso de que el escaño es tuyo, no es tuyo, ni diputado, nada. Usted se va a su casa por ley, aunque haya que reformar la ley electoral general, la ley del gobierno y tal. Eso sería estupendo. ¿Y qué pasa desde que hay la sospecha hasta que el juez hace la imputación? Yo por mí, desde luego, me gustaría el modelo europeo. A ti te descubre un periodista plagiando una tesis doctoral y te vas. A mí me encantaría que nosotros fuéramos europeos. Una ministra inglesa por 7.000 euros, ¿no? Claro. Una ministra inglesa dimitido por 7.000 euros. A mí me encantaría que bastara con eso. Yo sé que eso va a ser más difícil en este país. Desde luego, lo de la imputación me parece que es de sanidad democrática básica, que se pongan de acuerdo los partidos y que tienen que modificar varias leyes, pero que las modifiquen todas del tirón. Y del momento que alguien es imputado, es decir, que un juez, que es una garantía, pues creo que es suficiente, tiene sus muchos defectos, pero cuando un juez imputa a alguien es que ha visto algo. Ese señor, señora o quien sea, tiene que dejar inmediatamente el cargo que tenga, si es un cargo, digamos, electivo o de designación directa. Si es consejero delegado de una empresa, de la empresa. Pero lo demás, digámoslo así. A mí me parecería que eso fuera así, porque depende de que una lo hace, como Susana Díaz, el otro no lo hace. Debería hacerlo todo el mundo, por definición. Y en los ayuntamientos tenemos los ayuntamientos españoles llenos de imputados. Bueno, el otro día leí que hay un alcalde condenado. Es que, y que el tío lo condenan, apela. Tú antes mencionabas el dinero público es sagrado. Aquí no dimite nadie. Como no dimite nadie, hay que hacer una ley clarita, una ley clarita, que el que haya sospecha fundada de este tema tiene que dimitir. O si no tenemos esa cultura europea, no la tenemos. Pero Susana Díaz había dado una imagen de diálogo, pero de firmeza,
que ahora se la ha desmontado con este órdago que le ha echado Izquierda Unida y en 24 horas se la han desmontado. Y ha seguido todo exactamente igual, ¿eh? Pues, y es que ha seguido todo exactamente igual. O sea, porque Izquierda Unida no ha reculado. No es que le haya devuelto las competencias porque haya reculado la consejera de Fomento. No. Es que le ha dicho que te quitamos el apoyo. Y le ha devuelto en 24 horas las competencias. Aunque es verdad que lo dijeron, pero 2 o 3 días después todavía no se había publicado la revocación del decreto. Lo que ocurre es que mira lo que pasa ahora, que tan solo de todas las personas que eran excluidos, ¿cómo se dice? Necesitados, ¿no? Excluidos sociales. Una persona. Sí, de las 17 familias que había, solamente una cumple con los requisitos. Pero es que otra era una concejal de Izquierda Unida de no sé qué pueblo. Eso no puede pues ser. para empezar, como dice José Luis, esta concejala, por haber ocupado una casa de forma ilegal y haber mentido, se tenía que ir a su casa automáticamente. No, pero sí, se mencionaba que habían personas que tenían posesiones fuera de Andalucía también, una casa. Donde hay una cultura, en países que hay una cultura democrática más arraigada que la nuestra, bueno, tú sabes que no hace falta que te imputen, con que te pillen mintiendo es motivo suficiente para que dimitas. Yo digo, pero como solo tenemos la cultura que tenemos, que al menos la imputación significase, y mira que ha habido casos graves, porque yo recuerdo siempre el caso de Demetrio Madrid, presidente de Castilla-León, que fue acusado porque, bueno, él tuvo una crisis, tenía una empresa con una serie de mujeres, le regaló la empresa a las mujeres porque no podía tenerla y se dedicó a la política, y entonces le regaló la empresa a las trabajadoras, unas le denunciaron porque no sé cuánto, no sé qué, y fue a juicio. Entonces él dimitió de presidente. Y después salió sueltísimo, pero él dimitió, él ya nunca más pudo volver a la política. Bueno, eso es un riesgo, pero frente a ese caso, que es una pena, pero hay 100 en donde el imputado debería de irse del pueblo. ¿Y tú crees que están por la labor de solucionar ese tema? Yo no veo... Mira, por lo mismo que no se reforma la ley electoral y los partidos minoritarios, el caso de Izquierda Unida es sangrante, saca 1,5 millones de votos y otro saca 10 millones y Izquierda Unida no tiene el 15% de los escaños que tiene el que tiene los 10 millones, tiene muchísimo menos. Ya. Entonces, por la ley DON, ¿no? Por la ley DON. Entonces, tenía que ser una ley proporcional para que realmente cada partido tuviera la representatividad que en el pueblo, que en la masa social del pueblo tiene. Este partido que tiene el 15% del apoyo de la ciudadanía, pues tiene que tener el 15% de los diputados y el otro. Pero eso a los dos grandes partidos no le interesa y los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo, pues no lo van a hacer. Vamos a ver en estas elecciones qué pasa con el tema del bipartidismo. Algo se aclarará, digo yo, algo. Bueno, José Luis, gracias. Hay una cosa que quisiera aprovechar. Cuando, no sé, no quiero extrapolar ni hacer algo de una simple anécdota, pero es una anécdota que me están diciendo algunos casos. El tema de los abusos de la gente en general, de algunos señores, cuando llegan las vacaciones. No pocos casos nos hemos encontrado donde ha habido subidas de precios, de verdaderos atracos en la Semana Santa. Bueno, yo entiendo que se suba el café, yo entiendo que se suba no sé cuánto. No lo entiendo del todo, pero bueno, digamos que no está bien ese tipo de precios chicle. Pues yo, pero digamos, soy liberal, no lo entiendo. Por eso digo, yo, en fin, no me gusta porque damos mala imagen. Lo que me sorprendió el otro día, y además lo padecí en propias carnes, lo pregunté, era que un parking multiplicó por 2 el precio del parking en esta Semana Santa. Y yo cuando fui a pagar, y resulta que estoy 36 minutos, y tengo el ticket, lo puedo enseñar, 5,65 euros. Digo, joder, 36 minutos, madre mía, pero ¿cuánto tiempo he estado yo aquí? Y el que venía detrás de mí estaba pegando birritos porque le habían cobrado 11 euros. ¿Y cuánto tiempo ha estado usted? Pues yo he estado 1 hora y 22 minutos. Y el que venía detrás dice, madre mía, pues yo llevo 2 horas. Nos quedamos los dos a ver con lo que le salió el ticket, le cobraron 17,10. Es el parking del edificio Parquesol, el de la avenida Naveul. Eso es un atraco. Yo te voy a decir, como tú eres más comedido, yo lo sufrí en mis carnes también, que estuve 1 hora y poco y pagué 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y pagué 9 euros y pico, casi 10 euros,
yo le iba a decir, el parking del edificio Parquesol. Parquesol. Es increíble, porque van de la Alameda al otro. Un despropósito, Es despropósito. que sale la hora, me parece que es a 6 euros la hora o una cosa así, lo que Sí, sale. una Sí, atraco. Y eso no se puede controlar. Hombre, se puede controlar si todos decimos, pues no voy a ese parking. Yo, desde luego, anuncio que aunque es una zona que yo tengo que ir varias veces a hacer gestiones por esa zona de Avenida Naveu, yo aparcaré donde sea, pero no voy al enfrente, en el Marvel Center, Ahí han ves. reformado el parking y es mucho más Pues barato. estupendo. Sí, sí. Al del Marvel Center, sino al edificio El Fuerte y tal. No voy a Naveur, al edificio Parquesol, porque me parece que es un atraco a mano armada. Es verdad que hay libertad de precio, pero hombre, también hay libertad de ser tonto, y no quiero ser tonto más veces. Me han estafado una vez, nunca más. Que se nos ha vuelto el tiempo con Pero ojo, un es que sentido eso es verdad que no recaudatorio. se puede hacer nada, pero un toquecito de atención sí le debería de dar alguien de la administración competente, la que fuera, no sé si es industria local o industria de la Junta o de donde sea, quien sea, porque ese tipo de actitudes, en este caso este parking en concreto, pero es posible que haya podido pasar en una cafetería, en un Sí, restaurante o donde sea, al final lo que hacemos es estropear nuestro negocio, Claro. el negocio común de todos, que es el turismo, el que la gente venga aquí, el que la gente, y le tenemos que dar buen servicio, no cobrarle el doble de lo que pagó hace 15 días, ser atento. La campaña que sacó, que es una de las campañas más acertadas para mí, que ha sacado, creo que fue Turismo Andaluz o el Patronato de Turismo, no me acuerdo, al turismo con una sonrisa. Sí, sí. Hay que cuidar esas cosas, y este tipo de actitudes, desde luego, no, quizás no se puedan sancionar, probablemente no se puedan sancionar, pero hombre, una llamadita de atención sí No sería viene mal, pertinente. no viene mal. Gracias, José Luis, gracias, Paco. Ajá. Gracias a vos. Y a ustedes también las gracias por seguirnos. Las buenas noches y buena suerte.